Es un gusto continuar con las actividades académicas que precisamente desarrolla la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez. Y hoy continuamos con un extraordinario jurista costarricense, un hermano de nosotros, el doctor Miguel H. Cortés. Bueno, Miguel, ha sido designado miembro honorario de la Academia Mexicana de Derecho, lo que nos da muchísimo gusto, querido Miguel. Muchísimas gracias, don Jesús. Tenga usted muy buenas tardes y para mí es un honor esta designación. Me siento halagado y espero cumplir y estar a la altura de la academia, ¿verdad? El doctor Miguel H. Cortés Javes es funcionario de la Procuraduría General de la República desde 1993, licenciado en Derecho por la prestigiosa Universidad de Costa Rica desde el 92. A partir de julio del año 2000, nombrado procurador penal para representar los intereses del Estado en las causas penales en temas de delitos funcionales, delitos ambientales, zona marítima, terrestre, etcétera. Y a partir de 2005 se traslada a la Procuraduría de Ética Pública como procurador, actual procurador de Ética Pública, donde corresponde a nivel judicial asumir en casos de materia penal donde se presenten delitos de corrupción en funcionarios públicos, como también los tramitados en la jurisdicción penal de Hacienda, en los que el Estado es parte en el proceso. Representante de Costa Rica como experto titular en los diferentes foros internacionales, como el de mecanismos de seguimiento de la implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción de la Organización de los Estados Americanos y ante las Naciones Unidas en el mecanismo de seguimiento de la Convención contra la Corrupción. Presidente del mecanismo de seguimiento de la implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción de la Organización de Estados Americanos para el periodo 2022. Te felicitamos. Y nuevo miembro honorario de la Academia Mexicana de Derecho. Hoy el doctor Miguel Cortés Javes desarrollará el tema Procuraduría de la Ética Pública de la Procuraduría General de la República. Y qué interesante es conocer todo este esquema que en este ejercicio de derecho comparado en nuestra región, que sabemos que esto llega, la academia está llegando materialmente al grueso del mundo. Preguntarte primeramente, don Miguel, dinos un poquito acerca de la Procuraduría General de la República en antecedentes, las atribuciones y la organización en el caso costarricense, por favor, Miguel. La Procuraduría se crea, ¿verdad? Con el decreto número 40 del año de 1948, con la Junta Fundadora de la Segunda República. En ese momento, la Procuraduría era una dependencia adscrita al Ministerio de Justicia y tenía las atribuciones tanto del Ministerio Público como también de ente rector consultivo de la administración pública. Son modelos que encontramos en diferentes países como Estados Unidos, Inglaterra y Francia. Entonces el modelo se tomó mucho por ahí de esa forma, ¿verdad? Después, bueno, tenía dentro de sus funciones de centro consultivo, pues tenía sus actividades fundamentalmente en materia civil, administrativa, criminal y de trabajo, ¿verdad? Y como les decía, ejercía esa función del Ministerio Público. En 1967, con la ley orgánica ya de la Procuraduría General, la 3848, amplió sus funciones y se adscribió directamente a la Presidencia de la República. Entonces, ahí también se generan las agencias fiscales, ¿verdad? Sobre todo, que es lo que en materia criminal era lo principal, ¿verdad? Que se había dado. Posteriormente, por decirlo así de alguna forma, ya en una segunda etapa, en 1982, con la ley se emite una nueva ley orgánica de la Procuraduría General, la 6815 del 27 de septiembre, que es la que actualmente está rigiendo, y ahí vuelve a cambiar la Procuraduría General, ¿verdad? Y se vuelve a incluir dentro del Ministerio de Justicia. Pero aquí es muy importante porque el cambio ya es muy radical, ¿verdad? Bueno, siempre mantiene la función de órgano superior consultivo, técnico, jurídico de la administración pública y el representante legal del Estado para todas las materias propias de su competencia, con independencia funcional y de criterio. Esto es sumamente importante porque a nivel de la Procuraduría esto lo que le ha generado
el mayor prestigio y la mayor fuerza como institución dentro del Estado costarricense. Además de esto, se eliminan las funciones del Ministerio Público y ya se saca entonces lo que son las fiscalías de lo que es propiamente la Procuraduría. Y aquí hay un fenómeno interesante, porque la fiscalía se traslada a lo que es el Poder Judicial. Sin embargo, la Procuraduría siempre mantiene su nombre y siempre mantiene su rol dentro de la administración pública. Principalmente como representante del Estado en sus diferentes materias, como lo veníamos viendo. Posteriormente, otra ley que fue el Código de Procedimientos Penales del 19 de octubre de 1973 reafirma este traslado de el Ministerio Público hacia el Poder Judicial y deja a la Procuraduría completamente independiente. Posteriormente, se le siguen agregando más atribuciones a la Procuraduría General. Y en 1994 se le agrega la Procuraduría Ambiental y de la Zona Marítimo Terrestre. En 1997 el Sistema Nacional de Legislación Vigente, que se conoce como SINALEVI, que lo vamos a ver más adelante, pero este es un sistema que recoge toda la normativa que existe en Costa Rica, la sistematiza y entonces todas las modificaciones de las leyes usted las puede encontrar dentro del sistema, aparte de que también las puede consultar en su estado actual o la vigencia, la ley vigente, ¿verdad? Y la más reciente modificación que sufre la Procuraduría General de la República, pues es la integración en el año 2002 de la Procuraduría de la Ética Pública. Aquí se le dan nuevas atribuciones a la Procuraduría y se modifica un poco el perfil, ¿verdad?, que venía asumiendo como representante del Estado, porque la Procuraduría de la Ética le viene a dar una nueva cara. Y es que viene a asumir ya no solo la representación del Estado, sino la representación de la ciudadanía costarricense. Y esto en el campo de la corrupción y de la ética pública. Entonces es muy interesante cómo ciertas atribuciones se le vienen integrando conforme avanza la vida jurídica de nuestro país. Entonces, a manera de resumen, puedo decirles que la Procuraduría General de la República tiene una función litigiosa, ¿verdad?, que es la de representar al Estado en sede penal, en la materia ambiental de zona marítimo terrestre, en penal de Hacienda, ¿verdad?, que son los delitos contra la corrupción, y después en las otras ramas del derecho, tanto civil, administrativa. Tiene otra Procuraduría Agrario y Ambiental, ¿verdad?, que es la patrimonio, que tiene que ver con el patrimonio natural, la zona marítimo terrestre, las zonas fronterizas y el dominio público. También, bueno, el tema anticorrupción, que ese lo lleva el área de la ética pública o la Procuraduría de la Ética Pública, que en siglas reducidas le llamamos PEP. Y lo principal es prevenir, detectar y erradicar, y que incrementar la ética y la transparencia en la función pública. Con la Procuraduría de la Ética, pues Quisiera hacer, perdón, Miguel, quisiera hacer un pequeño Ajá. alto antes de entrar un poquito a lo que es la Procuraduría de la Ética, su creación y su competencia. Me decías de que el decreto de origen es de 1948. Hay un primer Ajá. decreto. Yo recuerdo, bueno, sobre el tema que desarrollo en temas constitucionales, que es la Constitución de Costa Rica, es la tercera más añeja actualmente de nuestra región, la del 1853 de Argentina, la del 17 de 1917 de México y la del 49 de Costa Rica, es decir, un año después de este decreto. Correcto, correcto. Sí, bueno, este decreto se emite con la Junta Fundadora de la primera de la República, ¿verdad? Y Sí. posteriormente esta misma Junta es la que trabaja en la Constitución del 49, 49. ¿verdad? Uh-huh. Correcto. Entonces, más o menos esa es la
trayectoria, ¿verdad? Que Y de la sufrió misma junta, la ¿verdad? Procuraduría. Entonces, es la misma junta. Correcto. Es la misma junta, correcto. Oye, Miguel, Sí, entonces sí, ahora sí. sí, ya después de haber desarrollado lo que es la Procuraduría General de la República, todos sus antecedentes, sus atribuciones y su organización, que nos pudieras hablar un poco acerca de esta Procuraduría de la Ética Pública, su creación, su competencia, bueno, desde tu visión y desde la información tan amplia que tienes tú precisamente por ser el Procurador de Ética Pública de Costa Rica. La Procuraduría de la Ética Pública nace a raíz de varias movimientos, por decirlo de alguna forma. El primero es que en 1996 se ratifica por Costa Rica la Convención Interamericana contra la Corrupción y en este momento la corrupción, perdón, la misma convención le solicita al país que tiene que tener una oficina que tiene que vele por los temas contra la corrupción, ¿verdad? Entonces, en ese proceso de 1998 al 2002, hay un proceso de concertación, ¿verdad? Para ver cómo es que se genera esta oficina y a dónde se podría generar. Y entonces la creación de la Procuraduría de la Ética, ¿verdad? Que sería la oficina central contra la corrupción que tiene Costa Rica. Esto se crea entonces ya en el año 2002. Para el año 2003, bueno, se ratifica, bueno, se acepta la Convención de Naciones Unidas, ¿verdad? Que a final de cuentas se ratifica en el 2007, pero entonces ya la Procuraduría de la Ética se tenía como oficina contra la corrupción. Es interesante, ¿verdad? Vamos a ver el desarrollo, la creación de la Procuraduría de la Ética. Esta se crea a través de la ley 8242 del 9 de abril del 2002 y tiene 3 artículos, básicamente. Y sobre todo el artículo 3 que integra una modificación a la ley orgánica de la Procuraduría General que habíamos visto, la 6815, y nos habla de realizar las acciones administrativas necesarias para prevenir, detectar y erradicar la acción e incrementar la ética y la transparencia en la función pública, sin perjuicio de las competencias que la ley le otorga a la Contraloría General, así como denunciar y acusar ante los tribunales de justicia los funcionarios públicos y las privadas cuyo proceder exprese actos ilícitos vinculados con el ejercicio de su cargo o con y las materias de competencia de la jurisdicción penal de Hacienda y la función pública. Entonces, esto delimita mucho lo que es la acción de la Procuraduría de la Ética. Como les decía, en la ley orgánica de la Procuraduría se integra el artículo 7, un inciso R, donde ya se crea la Procuraduría de la Ética Pública y se le dan sus atribuciones. Como dato interesante, puedo decirle, cuando se crea la Procuraduría Pública, se promueve una acción de inconstitucionalidad contra esta Procuraduría y principalmente se da por la misma Procuraduría General de la República, porque se estuvieron visualizando ciertas actividades como que la función de control y las potestades de la Contraloría General de la República chocaban con las actividades de la Procuraduría Ética. Se vislumbraba cierta injerencia dentro de la audiencia y autonomía de las instituciones autónomas, que era un tema delicado, porque acordémonos que la Procuraduría General era el abogado del Estado y del gobierno central. Entonces, las instituciones autónomas, las municipalidades que tenían su propia normativa, pues eran independientes del gobierno central. Entonces, ahí se generaba como ese malestar, ¿verdad? De que hubiera cierta injerencia. Esto también se da, bueno, con instituciones autónomas, con las municipalidades, incluso a nivel de los poderes de la República, ¿verdad? A nivel legislativo, a nivel del Poder Judicial y una oficina de corrupción, pues tenía que ver todo eso, ¿verdad? Y por último, bueno, por principios de razonabilidad jurídica, eficacia y eficiencia, toda vez que se había creado
una nueva procuraduría y no se le había dado el contenido económico. Bueno, la Procuraduría General de la República promueve esta acción de inconstitucionalidad y entonces la Sala Constitucional en su voto 2003-5090 deslinda completamente las actividades de la Procuraduría de la Ética. Y si bien es cierto, el mismo voto razona de que la Procuraduría está dentro del gobierno central y que es del Poder Ejecutivo, etcétera, etcétera, deja claramente establecido que las actividades de la Procuraduría de la Ética como oficina anticorrupción no se limitan al gobierno central, sino que se limitan a todas las instituciones del sector público, sean autónomas o semiautónomas, y donde existan funcionarios públicos y dineros de carácter público. Entonces, es interesante porque aquí empiezan a ver esas situaciones extrañas que a veces uno se topa en las leyes, ¿verdad? Donde hay un órgano de un poder central, pero que tiene competencia para perseguir cualquier actividad dentro de todo el país y de todas las instituciones públicas. Entonces, son actividades muy amplias que se le dan a la Procuraduría de la Ética, y de ahí que se desprende nuestras participaciones en los diferentes ámbitos, ¿verdad? Del vivir o el desarrollo normativo de Costa Rica. Tenemos entonces dentro de la Procuraduría de la Ética como competencia material, bueno, acciones administrativas para prevenir, detectar y erradicar la corrupción. Esto nos lleva a un campo administrativo de prevención, ¿verdad? Donde podemos decir que la Procuraduría de la Ética está dividida en dos secciones. Una de carácter administrativo que se encarga del análisis y la investigación de denuncias administrativas. Aquí cualquier ciudadano puede llegar a interponer una denuncia, se hace una investigación preliminar de los hechos y si se considera que existe mérito a nivel administrativo, pues se remite a la administración para que se hagan los procedimientos administrativos sancionatorios. Esa es una administrativa. Y tenemos la otra etapa que es la etapa penal, ¿verdad? Cuando también a raíz de estas investigaciones o a raíz de denuncias que llegan a la Procuraduría, se vislumbran que existen delitos por corrupción, pues inmediatamente también la Procuraduría traslada al Ministerio Público este tipo de denuncias para que sean investigadas y nosotros participamos directamente dentro de esas actividades y dentro de esos procesos penales que ahora tal vez lo vamos a tocar más adelante. También es importante que sepan que la Procuraduría de la Ética también, como habíamos visto como oficina anticorrupción, pues es la autoridad central en las convenciones de anticorrupción de la OEA y de las Naciones Unidas. Eso quiere decir que la Procuraduría de la Ética tiene esa representación del Estado costarricense ante estas convenciones por cuestiones de corrupción. También dentro de esta actividad internacional, pues la Procuraduría de la Ética, y ya esto por delegación ministerial, pues participa en los grupos de trabajo de la OCDE y más que todo en los grupos de integridad y cohecho, ¿verdad? Con las convenciones de la OCDE y más que Costa Rica se ha integrado a este mecanismo recientemente. Dentro del término de la prevención, también puedo indicarles que se realizan muchas capacitaciones. En el año pasado hicimos alrededor de 3,000, alrededor de 3,000 servidores públicos fueron capacitados o se capacitan por año. Se realizan videoconferencias, charlas, cursos virtuales y se va generando normativa con respecto a los diferentes temas de corrupción. La última que se realizó fue normativa sobre el conflicto de intereses, ¿verdad? Con un acompañamiento al Poder Judicial
y la elaboración de un texto con talleres de capacitación donde se discutía el tema, se hacía ver cuáles eran los principales momentos donde se vislumbraban los conflictos de intereses. Actualmente se está trabajando en el tema de prevención con unas guías que se están haciendo llegar a todas las instituciones públicas, donde con un lenguacillo, ¿verdad? Que es lo que pretendemos hacer llegar para que todo el mundo entienda y todo el mundo sepa de lo que se está hablando, porque a veces los juristas nos da por hablar en temas o con palabras muy complicadas, pero la idea es hacer guías sobre temas de corrupción para que los funcionarios públicos las entiendan de cualquier forma y así se maneje el tema, ¿verdad? Porque nos hemos dado cuenta que a veces hay muchas situaciones que se dan por desconocimiento y eso es lo que queremos sacar. También se ha trabajado en el NIPC, que es un convenio con 17 organizaciones públicas y privadas, que incluye a la Fiscalía General, para un plan de acción a nivel nacional. Y la idea es realizar un proceso articulador estratégico en prevención, por supuesto, sin descuidar lo que es la parte sancionadora, ¿verdad? Que es la otra parte de que corresponde a la Procuraduría de la Ética. Eso desde un punto de vista administrativo y de prevención. La otra parte, más que todo, está dado por los delitos de la jurisdicción penal de Hacienda, que son los delitos que tienen que ver con hechos de corrupción y donde se implica la participación de funcionarios públicos. Ahí la Procuraduría de la Ética también tiene una actividad muy fuerte para participar dentro de este tipo de delitos. Por último, con respecto a probablemente ya el tema general de la Procuraduría de la Ética, pues nada más hacerle referencia que hemos ido creciendo poco a poco, ¿verdad? En el 2004 inició sus actividades la Procuraduría de la Ética con 2 procuradores, 3 abogados y una secretaria. En el 2012 aumentamos a 5 procuradores, 6 abogados, asistentes, 3 secretarias y un auditor. Y para la fecha ya somos 31 funcionarios, 11 procuradores, 13 abogados, un auditor, un oficinista y 5 secretarias. Pero aún así es importante también recalcar que siempre la cantidad de trabajo desborda las actividades de la Procuraduría de la Ética y siempre estamos tratando de incrementar mayor actividad y mayor funcionarios. Tal vez así, en términos resumidos, eso es lo que te podría decir más o menos de la estructura y de la organización de la Procuraduría de la Ética. Oye, Miguel, obviamente la Procuraduría de Ética Pública es parte está integrada a la Procuraduría General de la República. ¿Esto qué tanto permite el tema de la independencia y la autonomía de la Procuraduría? Ok, bueno, eso es lo que te decía que al principio, ¿verdad? Sí, claro. Cuando te citaba el artículo 1 de la Ley Orgánica de la Procuraduría. La Procuraduría, a lo largo de su historia, y a raíz de esos artículos que siempre se han mantenido en las diferentes leyes orgánicas, establecen muy claramente que la Procuraduría tiene independencia funcional y de criterio. Entonces, eso es sumamente importante porque siempre se ha mantenido una línea de ir interpretando la ley como tiene que ser, ¿verdad? Y no bajo criterios políticos, sino estrictamente legal. Entonces, la Procuraduría se ha convertido en un órgano técnico que interpreta la normativa
que estar vigente en el país. En ese sentido, es importante también indicarlo que a veces se nos ha acusado de que no dejamos gobernar, de que somos una piedra de tropiezo, ¿verdad? Para muchas actividades, pero además, es lo que te digo, eso nos ha generado esa fortaleza como institución que permite generar esa confianza y que la gente crea en la institución. Y no solo la gente, sino, como te digo, un ejemplo claro de esto es que el legislador en Costa Rica decidió integrar a la Procuraduría de la Ética dentro de la Procuraduría General, ¿verdad? Por esta trayectoria y esa confianza que tiene la institución. Gracias. Perfecto, Miguel. Ya lo que es el tema de la investigación de actos de corrupción, ¿cómo se realiza a través de la Procuraduría de Ética Pública de Costa Rica? Como te decía, bueno, una parte es administrativo, ¿ok? Entonces, se recibe la denuncia, se pasa por un filtro para ver si es admisible y una vez que es admisible, entonces empieza toda la investigación de los hechos que se han acreditado. Se realizan entrevistas, se citan a testigos, se recogen documentos y todo eso nos lleva, evidentemente, a emitir un criterio. Este criterio es importante también hacerlo ver, no es un criterio vinculante para la administración en el tema de denuncia administrativa. Pero por eso que le mencionaba, en el sentido de que la credibilidad de la institución y los resultados que da la institución son fuertes, tenemos que un 99% de las denuncias que se trasladan a la administración para abrir los procedimientos administrativos, pues terminan en eso, en procedimientos administrativos. Nosotros además, le damos seguimiento a todo eso porque el hecho de que no abran un procedimiento administrativo ya también tiene que estar debidamente fundamentado. Entonces, ese es el seguimiento que le damos para verificar que lo que es la Procuraduría de la Ética pues tenga esos resultados y esos alcances. Cuando hablamos de que no es Después, vinculante... en la otra parte, lo que es la Procuraduría... Ajá. No, adelante, No, adelante, está por bien, favor, Miguel. perdón. Ok. No, en la otra parte que te decía, que ya es propiamente lo que es la participación en los procesos penales, pues la Procuraduría de la Ética tiene una participación muy activa. Participamos en todos los delitos que tienen que ver con la jurisdicción penal de Hacienda. Y lo que podemos decir, o lo que se les llama normalmente como los delitos funcionales. Entonces, todos los delitos cohecho, peculados, donde tenga participación funcionarios públicos, donde existan bienes públicos de por medio, pues nosotros tenemos una participación. Tenemos dos líneas de participación dentro de estos procesos penales. Una, que es la de acusar, tenemos la posibilidad, el artículo 16 del Código Procesal Penal nos da la facultad de acusar este tipo de delincuencias, al igual que lo hace la Fiscalía. Entonces tenemos esa facultad y también tenemos la posibilidad de interponer querellas, ¿verdad? La querella viene siendo como una acusación de carácter privado que tal vez nos permite una mayor flexibilidad para participar penalmente. Eso sería en la línea de acusadora. Pero también dentro del proceso penal aquí en Costa Rica, nosotros interponer acciones civiles resarcitorias para recuperar los daños que se han cometido con estos delitos de corrupción. En ese sentido, nos inclinamos más a presentar acciones civiles resarcitorias porque dentro del proceso penal nos permite desarrollar una actividad igual que el ente acusador, pero además perseguir los daños que se han acusado. Y dentro de estos daños, pues tenemos el daño directo, ¿verdad? Que sean los fondos que se distrajeron, o sea, lo que se robaron, los bienes que salieron de la administración pública. Y también tenemos la línea del daño social, que es muy importante, porque el daño social antes del año 2006 no existía en Costa Rica. Y nosotros llegamos a la conclusión de que
no era posible que en hechos de corrupción solo pudiéramos cobrar el daño directo. Hay un daño inmaterial, hay un daño moral, por decirlo de alguna forma, que se le genera a la sociedad cuando se dan hechos de corrupción, ¿verdad? Porque la sociedad no está para tolerar actos de corrupción en funcionarios públicos que están en esos trabajos para servir a la sociedad. Y ese es el daño social, es esa afectación al patrimonio cada país, ¿verdad? Cuando se generan actos de corrupción y se afecta. Y la ciudadanía resiente ese tipo de actividad, ¿verdad? Tanto es así que, bueno, como te digo, empezamos en el año 2006 con la idea del daño social, la hemos ido impulsando, y a este momento ya no hay discusión a nivel judicial sobre la existencia o no del daño social. Ya es un concepto asimilado por nuestra judicatura, otorgado en diferentes sentencias, y puedo decirte principalmente que hemos recibido fuerte suma de dinero por concepto de daño social. Por ejemplo, en el caso ICE Alcatel, que es uno de los casos más representativos de la corrupción a alto nivel aquí en Costa Rica, pues la empresa Alcatel nos pagó $10 millones por daño social. Entonces, eso independientemente de lo que era el daño material. Entonces, como te digo, ese daño ha evolucionado de del actuar judicial en Costa Rica, y incluso recibe el apoyo del Poder Judicial para efectos de su cobro y, y autorización, por decirlo así de una forma, ¿verdad? Adjudicación en las sentencias judiciales. Oye, Miguel, ahorita tú hablaste algo muy interesante en la parte administrativa cuando referimos a lo no vinculante específicamente y el cumplimiento tan alto que se tiene un 99%. Cuando hablamos en el grueso de América Latina de algo que no es vinculante, una recomendación, etcétera, pues inmediatamente se tiende a creer en el fracaso, ¿no? Que la buena fe es materialmente inexistente, pero desde la visión, la lectura que tenemos nosotros desde afuera en nuestra América Latina hacia Costa Rica, lo tenemos como un país verdaderamente blindado moralmente, donde desaparece el ejército y esos dineros se van a la educación, se van a la salud, etcétera. ¿Cómo se puede lograr esto? ¿Cómo se logra esto? La cultura de la legalidad, ¿cómo se desarrollan estos temas para lograr precisamente un nivel de efectividad tan alto en cuestiones no vinculantes? Yo diría que ese es un legado que hemos tenido el, desde la Constitución de 1949. Fue en esa Constitución donde se anuló y se eliminó el ejército en Costa Rica. Eso nos ha llevado a generar una cultura de entendimiento, de raciocinio, Diálogo. de conversación, exactamente, para llegar a los acuerdos. Y el costarricense se ha hecho a eso, ¿verdad? Entonces, a veces, incluso a nivel de país, hay gente que costarricense está dormido, que a veces que no reacciona como debería reaccionar, pero en el fondo yo creo que no es eso. Yo creo que el costarricense está hecho a raíz de que se ha eliminado el ejército y nuestra policía, incluso la más especializada, podemos hablar de que es la policía judicial, que no es represiva, es investigativa. Entonces, la policía, incluso a nivel del Ministerio de Seguridad, no es una policía tan especializada, tan dura. Entonces, eso nos ha hecho de que nosotros veamos con cierto recelo cuando hay actos de violencia, cuando hay actos de represión, ¿verdad? Porque estamos muy acostumbrados a conversar, a dialogar, a hacer, ¿verdad? También eso es muy importante, que los pueblos tengan esa capacidad de discutir sus ideas, sean a favor o en contrario de cierta línea, ¿verdad? Pero siempre dentro del respeto de la ley y la normativa.
Y el pueblo costarricense está ajustado a eso, gracias a Dios, como te digo, es un legado que recibimos desde esa constitución con don José Figueres, que abolió el ejército, y de ahí en adelante, pues no hemos visto más cuestiones militares que nuestra propia policía, y como te digo, no es una policía que uno diga, Es represiva. ¿verdad? En sentido de que sea militarizada o que sea una policía muy estructurada. Entonces yo creo que eso ha ayudado mucho a que nos hayamos ido por el camino del diálogo y del entendimiento. Excelente. Digo, hacer una acotación y una ponderación, esta Constitución de 1949, extraordinaria con pocas reformas, pero una muy radical, muy importante, en 1989, donde se crea la Sala Constitucional y la Ley de Jurisdicción Constitucional, que para mí es un referente extraordinario dentro de los códigos procesales constitucionales, no en América, en el mundo. Para cerrar, don Miguel, ¿cómo visibiliza la sociedad la efectividad, el desempeño precisamente de la Procuraduría de la Ética Pública en Costa Rica? ¿Cómo la visibiliza a unos cuantos años? Yo la visibilizo creciendo más, ¿verdad? Creemos que, bueno, lamentablemente el tema de la corrupción es un tema muy Muy esparcido a lo complejo, largo muy de nuestros extendido. países. Yo creo que es una cuestión cultural, ¿verdad? Lamentablemente muy latina. Y yo creo que, bueno, tanto hay que hacer en la prevención como también en la persecución, ¿verdad? Entonces yo visualizo a la Procuraduría de la Ética creciendo más, trabajando mucho en temas de prevención, ¿verdad? Es importante ir curando esa cultura de corrupción desde los propios cimientos, ¿verdad? Con las nuevas generaciones, eso es importante, hay que regresar a los valores. Ahora con los temas, digitales, se pierde mucha relación familiar, se pierde mucha relación Exacto. social, y eso afecta mucho el tema de los valores, parece mentira, pero cuando uno más rescataba valores y rescataba comentarios era cuando existía mucha conversación con los padres, con los abuelos, con personas eh, rectas, ¿verdad? Que le hacían ver lo que estaba bien y lo que estaba mal. Yo creo que eso, bueno, hay que rescatarlo desde una cultura de la prevención de la corrupción. Hay que hacer más esfuerzos y, y a nivel, bueno, ya represivo, bueno, creemos que casos seguirán dando, ¿verdad? Porque eso también está casi que inmerso dentro de la naturaleza del ser humano, ¿verdad? Entonces, lamentablemente, también tendremos que ir creciendo en otra línea, pero es importante ese tema de la prevención, atacarlo para precisamente no crecer tanto en los temas de persecución. Exacto, en los temas de contención en la estructura. Qué importante, ¿no? Ahora, yo te comentaba que es evidente como visualizamos desde afuera, desde otros países a Costa Rica en ese nivel de cultura de la legalidad, pero yo me imagino evidentemente con este alto porcentaje de cumplimiento cuando no es vinculante en otros temas ya penales, pues ha de ser muy importante la aceptación, el nivel de aceptación que tiene precisamente la Procuraduría a nivel ciudadano, ¿no? No, bueno, aquí constantemente, bueno, todos los años se hacen encuestas y se hace un índice de confianza en las instituciones y la Procuraduría aparece en los primeros lugares. Es una institución que genera mucha confianza al ciudadano y no solo al ciudadano, sino también hacia la misma administración pública, ¿verdad? Porque eh, la Procuraduría resuelve consultas de todas las entidades públicas del país, incluso a nivel de la Sala Constitucional. Somos unos asesores directos de la Sala Constitucional. Todas las acciones de inconstitucionalidad se le comunican a la Procuraduría para que la Procuraduría verta su criterio. Y entonces eso nos hace generar esa confianza, no solo institucional, sino también hacia la ciudadanía, ¿verdad? Para el tema
de, para los temas. Y especialmente en el tema contra la corrupción, pues, como te digo, se ha venido trabajando mucho en la prevención, en las guías, y se ha visualizado, eh, a la ciudadana se le ha fortalecido también el rol de denuncia. Importante y, bueno, aunque lamentablemente todos los años las denuncias crecen en número, pues eso o por lo menos nos da la imagen de que que la en la Procuraduría y en el trabajo que está haciendo. Miguel, para cerrar, tú hablas precisamente de ese crecimiento de las denuncias y demás, pero bueno, reconocemos en su momento en Costa Rica y Chile de los países que tienen una gran gobernabilidad en nuestra región. Preguntarte precisamente cómo visualizas tú el nivel del crecimiento de la corrupción en estos ámbitos en los últimos años. Hay que tener claro también en el tema de corrupción, que a veces se confunden, ¿verdad? Mala praxis administrativa con corrupción. Entonces, a veces se reciben muchas denuncias de mala praxis, y todas se visualizan Corrupción. como corrupción. Por ejemplo, el funcionario que trabaja muy lento o el que se levanta de su escritorio, entonces ya se le tilda de que es corrupto, que anda perdiendo tiempo, etcétera, etcétera. Pero evidentemente, sí, las denuncias han crecido. Como te decía, es un tema de todos los días de ir sanando la función pública. Eh, Creemos que las nuevas generaciones van a venir con otro perfil, ¿verdad? Porque es indudable que ya hay menos tolerancia con respecto a los actos de corrupción, y eso pues va a irse curando poco a poco, y conforme vaya avanzando la vida institucional de cada país. Han crecido las denuncias. Nosotros también, como te decía, recibimos mucha denuncia que no son propiamente actos de corrupción, entonces las canalizamos por otros medios, pero indudablemente es algo contra lo que estamos luchando, y esperamos que en un futuro pues se disminuya, ¿verdad?, la cantidad de denuncias. Y qué importante es que pues, se establezca este tema de la prevención, ¿no? Y que se destinen también presupuestos en el tema, ¿no, Miguel? Sí, claro. Sí, sí, sí. No, la prevención es muy importante. Este, Como te decía, la corrupción es una cuestión cultural. Entonces, hay que ir sacando esa cultura de la corrupción de nuestro pueblo, de nuestra gente. Entonces, Nuestra América Latina, ¿eso cómo Miguel. lo hacemos? A través de la prevención. Sí, claro. Sí, sí, lamentablemente, lamentablemente el latino es muy dado a eso, ¿verdad? Eh, pero bueno, hay que ir curando el asunto poco a poco, y precisamente para que entonces las futuras generaciones ya no vean eso como una actividad normal, ¿verdad? Porque a veces se llega a ver la corrupción como algo normal, ¿verdad? Que me brinco una fila, que me colo en tal lado, que le paso por encima a otros, esas cuestiones, aunque son pequeñas y son mínimas, ¿verdad? Conforme la persona va creciendo y se va desarrollando, pues también esos malos hábitos van creciendo y se van desarrollando y terminan en actividades de corrupción. Entonces, eso es lo que hay que ir parando desde un principio, para que después no vengan los casos grandes de corrupción, ¿verdad? Pero qué importante y qué interesante esto que hablabas de la capacitación que has apoyado mucho tú ahora como miembro honorario de la academia y después para hacer un ejercicio de abogados connotados de México, ir a algún proceso de capacitación precisamente a la Procuraduría de Ética Pública contigo. Valdría mucho la pena, Miguel. Sí, bueno, eso es otra cuestión que ha ido creciendo mucho. Este, Todos los años, bueno, nosotros tenemos unas metas ahí de cumplimiento, de ir aumentando la capacitación, pero esas metas van a cumplir solas, porque la institucionalidad, las diferentes instituciones nos piden capacitación.
Entonces, por ejemplo, del año 2022, casi te puedo decir que ya a marzo, abril, bueno, abril, que es el mes que Sí. viene, ya estamos casi que cumpliendo la meta de capacitación, porque se han Excelente. dado tantos cursos, te han dado tantas charlas que y las instituciones siguen llamando y pidiendo capacitación en este tema, en aquel otro, etcétera. Ellos mismos ven a veces las falencias que tienen, ¿verdad? Las debilidades que tienen en su haber institucional y solicitan capacitaciones para aclarar esos puntos. Entonces, eso ha ido creciendo. Nos gusta mucho, ¿verdad? Porque, como te decía, a veces muchas cosas se dan por ignorancia, ya no pueden decir que es ignorancia. Entonces, por ahí podríamos decir que los casos que llegan a ser juzgados son casos que responden a hechos de corrupción. Excelente, excelente trabajo, extraordinario tu perfil, el diseño de esta Procuraduría de Ética Pública, que puede ser un muy buen ejemplo para toda nuestra América Latina en este ejercicio de derecho comparado que hemos venido realizando desde hace mucho tiempo. Y pues muchísimas gracias, doctor Miguel H. Cortés Javes, de haber estado aquí en la academia, en tu academia como miembro honorario, disertando un tema tan interesante y para muchos de para nuestros países hasta novedoso. Pues no, gracias a usted, don Jesús, por la invitación. Siempre tendré las puertas abiertas para ustedes. La verdad es que me gusta mucho compartir estos temas y sobre todo en la medida de lo posible en que nosotros podamos colaborar o ayudar. Bueno, eso es importante también. Siempre estaremos dispuestos. Como le decía al principio, el nombramiento honorario que me han hecho, pues la verdad, es muy sentido, es muy agradecido por parte de ustedes y espero siempre estar a disposición de ustedes para lo que sea necesario. No, y después dentro de estos ejercicios seguir trabajando en este tema, aprovechando las nuevas tecnologías, pero a ver si generamos un proceso, un proyectito de capacitación tanto de la Procuraduría que presides, que con la academia de la cual soy presidente, y tengamos expertos de ambas partes para empatar algunos temas, sí, y de ejercicio, de hecho, comparado que muchas cosas van a tener puntos de contacto, que vengas a México y que algún grupo de juristas mexicanos, de nuestros expertos en el área, vayan a un proceso de capacitar y capacitarse en estos temas con la Procuraduría que tú tan dignamente representas. No, claro, incluso ya me dio una idea, ¿verdad? Podemos expandir la capacitación de la Procuraduría de la Ética a nivel internacional. Vea qué Ah, interesante, porque como usted lo acaba de indicar, pues, estos temas, ¿verdad? Temas de conflictos de interés, temas de afectaciones en forma general, ¿verdad? De hechos de corrupción, pues nosotros tenemos legislaciones muy parecidas, ¿verdad? Entonces sí, son temas que nos afectan a todos de una u otra forma. Entonces sería interesante compartir sí, 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 con ver las instituciones, ver, personas de otros países, sí, ¿verdad? claro. También la retroalimentación es importantísima. Muy importante. Pues bueno, hoy fue un gusto tener con Claro. nosotros al doctor Miguel H. Cortés Javes, precisamente procurador de ética pública desde abril del 2005 en Costa Rica, representante de Costa Rica como experto titular en foros internacionales de Naciones Unidas y precisamente de la Organización de Estados Americanos en todo este tema de la implementación de la Convención Interamericana contra la corrupción, y en el caso de Naciones Unidas en el mecanismo de seguimiento de la Convención contra la Corrupción, y miembro honorario de la Academia Mexicana de Derecho. Muchísimas gracias, Miguel, te despedimos por hoy en esta tan interesante disertación, y nos hemos de ver en algunos otros ejercicios personales, pero después también con miembros y activos humanos de la Academia y de la Procuraduría de la Ética Pública de Costa Rica. Muchísimas gracias.